Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, la familia real española ha pasado a lo largo de los años múltiples episodios esotéricos, digamos, que se pueden interpretar a través de la parapsicología, sucesos misteriosos. Hoy os quiero contar quizá el más intrigante de todos ellos. La protagonista es María de Borbón, la madre de don Juan Carlos, la abuela de Felipe. Cuando era joven, vosotros sabéis que también se fueron de España cuando acabó la monarquía, cuando se implantó la República en el mes de abril de 1931. Se exiliaron como Alfonso XIII, se exiliaron también en París. No tenían mucho dinero, la familia no tenía demasiado dinero, pero tuvieron que vivir en un convento, en el convento de la Madre Lóriga. Pero es cierto que no tenía mucho dinero, pero sin embargo sí que estaban emparentados, estaban muy bien relacionados con toda la aristocracia y todas las monarquías europeas. Recordar que la Segunda Guerra Mundial no se había producido todavía y en muchos países todavía había reyes, en toda Europa. Entonces, bueno, la madre tenía que casar a las hermanas, eran tres hermanas, había un chico mayor que luego murió en la guerra civil, y las tres hermanas pues dijo que la mejor forma de casarlas y de darlas a conocer era pasearlas por toda Europa. Primero estuvieron en París, intervenían, las invitaban a todas las fiestas, su madre era hija de los condes de París, eran unas chicas que no molestaban, no eran demasiado monas, no eran muy ricas, pero eran también de muy buena familia. Las invitaron también varias temporadas en la Costa Azul. Y al final recibieron una invitación de una prima de su madre, de la princesa Estefanía de Bélgica, que se había casado con un conde húngaro y que tenía un palacio muy bonito cerca de Budapest. Un palacio fabulosamente grande, enorme, con un parque increíble. Y entonces los invitaron a pasar una temporada. Y dijeron, bueno, pues vamos, así salimos de Francia, recorremos Europa, conocemos otros países. Y se embarcaron en un tren, se fueron en tren, cruzaron toda Europa. Un viaje considerable en esa época, iban los padres y los cuatro hijos, todos llenos de ilusión, desde luego, mirando por las ventanillas, mirando qué pasaba. En esa época María tenía 21 años y era la mediana de las hermanas, y la verdad es que estaban todos muy contentos de llegar a este lugar desconocido, ¿no? Un poco se sentían como pioneras, porque en esa época tampoco era tan corriente viajar tanto como ahora, ¿no? Entonces, bueno, llegaron a la estación de Budapest, los fueron a buscar dos coches del palacio. La tía Estefanía envió dos coches desde el palacio para que los recogieran. En uno subieron los padres con los equipajes y en el otro subieron los cuatro hijos. María en ese viaje, en ese pequeño viaje de media hora hasta el palacio, se quedó dormida. Y despertó pues cuando el coche estaba ya delante de la verja del palacio. Era un palacio tan inmenso que solamente se veía parque a través de la verja, no se veía ningún castillo, ninguna edificación, y estaba la verja cerrada. Y entonces María se despertó y dijo: ahora van a venir unos criados con librea roja montando a caballo y abrirán la verja hacia adentro. Y los hermanos dijeron: ay, pero ¿qué te pasa? Estás muy rara. Y ella dijo: pues será así. Y en efecto, en ese momento llegaron a caballo unos criados con librea roja, abrieron las verjas hacia adentro y empezaron a pasar los coches. Entonces María empezó a mirar como si estuviera en trance el techo del coche y empezó a decir: ahora iremos por una alameda rodeada de álamos, después de cipreses. Luego giraremos a mano izquierda, cogeremos un caminillo con robles, llegaremos a un muro muy alto. Detrás de este muro muy alto está el castillo, es un castillo alargado, y en la escalera del castillo nos estará esperando la tía Steffi con toda su familia. Los hermanos le dijeron: bueno, María, ¿qué te pasa? ¿Te estás pasando? Dicen: no, es que yo ya he estado aquí. ¿Cómo que has estado aquí? ¿Pero qué dices? Si no has estado aquí, no hemos salido de Francia. Por favor, no hemos venido nunca a Hungría. Aquí no has estado jamás, no tienes ni idea. Sí, 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 yo sé cómo es todo porque yo ya he estado aquí. Bueno, se para el coche delante de la escalera, todo era como ella había contado, la tía estaba esperándolos en la escalera. Y como había llegado antes el coche de los padres, cuando los vieron, vieron que se estaban peleando, que los hermanos estaban diciéndole: María, estás loca, tal y cual. Y se fue enseguida la hermana y le dijo a la madre: mamá, mamá, que María dice que ya ha estado aquí y que sabe cómo es todo. Y claro, la otra dijo: pero María, ¿pero qué te pasa? Pero si tú no eres una niña fantasiosa, ¿qué te pasa? Y entonces ella, como si estuviera en trance, sube la escalera. Cuando la tía la fue a abrazar, ella hizo así y dijo: detrás tuyo, tía, hay un vestíbulo inmenso con dos escaleras. En una de las paredes hay cuadros. En la otra pared hay espejos. Hay dos vitrinas con miniaturas y con porcelana china.
La tía se quedó hacia atrás y dijo, pero esta niña, ¿pero qué te pasa, María? ¿Qué te pasa? Es que yo ya he estado aquí. No, no, ¿cómo que has estado aquí? ¿Pero qué te pasa? Empezó a mirar, pero esta niña, ¿qué le pasa? ¿Ve visiones o qué le pasa? Y todos, bueno, todos estaban boquiabiertos. Entró María como si estuviera en trance, mirando hacia el techo sin mirar a ningún sitio. Y entonces se fue a un pasillo que arrancaba del vestíbulo. Es un pasillo muy largo, todo con puertas a ambos lados. Entonces empezó a decir, aquí está el despacho del tío. Tiene una escribanía y una colección de libros ingleses. Aquí está el gabinete de la tía. Se acaba de comprar un gramófono y se ha puesto una cheslona al lado del gramófono para poder escucharlo. Aquí está el cuarto de juegos. Hay un balancín, hay un triciclo y una casita de muñecas. Bueno, estaban todos ya yendo detrás de ella, ya iban la familia, ya iban los criados, ya iban todos, como 30 personas, mirando aquel prodigio que no entendían qué era. Aquí está el cuarto de mi primo, aquí es donde hace gimnasia. Aquí está la sala de música. ¿Y sabéis qué hay en la sala de música? Entonces dijeron, ¿qué? Dice, está tapizada de azul y hay un arpa y un piano, y encima de este piano está la foto de los reyes de Bélgica. ¡Oh! Dijeron, es cierto, pero ¿cómo es posible? Pero si no ha estado nunca aquí, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Siguió caminando ya por el pasillo, siguió caminando María por el pasillo, con todos detrás, como una procesión, y llega a una puerta que estaba en la parte posterior del castillo, ¿no? Una puerta que daba al jardín posterior, ¿no? Una puerta cerrada. Entonces se quedó parada ahí y dijo, ahora hay 24 escalones en esta escalera que lleva al jardín, da a parar a un caminillo que se une a otros caminillos en forma de aspa, y en el centro de esta aspa hay un estanque. Y la tía le dice, pero María, ¿cómo es posible que sepas todo esto? Es que yo ya he estado aquí. ¿Cómo es posible que sepas todo esto? Y la cogió por los hombros ya, ahí, pero sobrecogida, y le dijo, María, ¿y cómo es ese surtidor? ¿Cómo es? ¿Qué hay en ese estanque? Y María dice, hay un angelote de piedra con un pez entre los brazos que echa agua por la boca. ¡Oh! Todo era tal como ella lo contaba, todos se quedaron alucinados, no sabían qué pasaba y nunca, jamás tuvieron una explicación para este fenómeno. Esta historia María la contaba, yo conozco gente a la que se lo ha contado, la contó a su biógrafo también, la ha contado en varias ocasiones, la contó luego cuando tuvo hijos a sus hijos, después a sus nietos. Le llamaban la cosa espantosa, abuela cuenta la cosa espantosa, y ella siempre contaba eso y no tenía explicación, no había estado nunca, dice, pero lo veía todo, veía los colores, los objetos, todo, los más pequeños detalles de todas las habitaciones, ¿no? Cómo estaban empapeladas, absolutamente todo, como si ya lo hubiera visto antes, cuando en realidad nunca había estado en ese lugar. Entonces yo publiqué esto en mi libro de María la Brava, en la biografía de Doña María, ¿no? Que es este que está aquí debajo del micro. Entonces, mi amigo Enrique de Vicente, que es un periodista especializado en estos temas, que dirigía entonces la revista Año Cero, que estaba dedicado a estos temas, es un habitual del programa de Iker Jiménez, por cierto, pues me llamó por teléfono. Perdón, ¿eh? Me llamó por teléfono y me dijo si podía incluir esta anécdota, esta historia, no recuerdo si en un libro que estaba escribiendo o en su revista, y entonces yo aproveché para preguntarle, digo, oye Enrique, ¿tú qué explicación das a esto? Porque claro, yo explicación real, ellos explicación real, no creo que haya ninguna. ¿Qué ha pasado? Y él me dijo, bueno, es un fenómeno que se llama déjà visité. Todos conocemos el déjà vu. El déjà vu es que estás viviendo una cosa que te parece que ya la has vivido, que es un fenómeno bastante corriente, pero el déjà visité es un fenómeno que cuando tú vas a un sitio te parece que ya has estado en ese sitio. Dices, poco corriente, pero existe. Dickens explica este mismo fenómeno en una de esas novelas. Carl Jung, el psiquiatra, ¿no? El padre de la psiquiatría moderna, junto con Freud, con quien colaboró varios años, tiene un ensayo dedicado al déjà visité,
interpreté también. Entonces, bueno, dice, le llaman premonición, clarividencia, no sabemos muy bien, no se sabe muy bien, no han podido dar nunca ninguna explicación racional a este fenómeno. Digo, bueno, y desde el punto de vista de la parapsicología, ¿cómo se interpreta esto, no? Y entonces él me dijo, bueno, esto le llaman adivinación del futuro, ¿no? Le llaman clarividencia también. Hay gente que cree que se debe a la reencarnación, ¿no? Que esto es la reencarnación, que habían vivido otra vida y en esa otra vida ya habían vivido ese episodio. Y también podría ser un viaje extracorporal, que tú salieras de ti misma y estuvieras viendo, y estuvieras entrando y estuvieras viendo todo lo que pasa sin tú darte cuenta. Bueno, la verdad es que no lo sé, no hay una explicación racional a esto, ¿no? Yo he intentado, no sé, he preguntado a más gente, que su opinión desde luego bueno, es muy respetada, pero nadie me ha podido dar una explicación de esto. Y yo no sé si vosotros tenéis alguna, pero a mí es un episodio, desde luego, que bueno, me conmovió y me impresionó cuando lo leí, cuando me lo contaron por primera vez. Espero que os haya interesado. Seguiremos en contacto. Os quiero mucho.